Buen día, en este video les vamos a hablar acerca de la construcción de un tubo de Venturi para validar el principio de Bernoulli. Nuestro grupo se encuentra conformado por Nicolás Barrios Álvarez, María Elena Bustos Trujillo, Alana García Chaya y Emily Herrera Buenombre. Objetivos. El objetivo general es determinar el valor experimental del caudal de agua mediante la adquisición de datos generados por un prototipo de un tubo de Venturi. Los objetivos específicos son: primero, diseñar y construir un tubo de Venturi que permita recolectar los datos experimentales correspondientes a la altura para así poder determinar los respectivos valores de la presión implementando el uso de las ecuaciones correspondientes. Segundo, realizar el cálculo del caudal para poder determinar el valor de la velocidad del flujo para poder aplicar las ecuaciones correspondientes del principio de Bernoulli. El principio de funcionamiento del tubo de Venturi es una mezcla entre la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli. En primer lugar, se estudia el esquema de dimensiones, en el cual se trabajan pequeñas porciones de volumen. Como se observa, el volumen del fluido dentro de los tubos tiene forma cilíndrica, por lo que se trabaja con la fórmula B es igual a área de la base por la altura. Para el estudio de las velocidades, como se mencionó anteriormente, se tiene la ecuación de continuidad y la de Bernoulli. El principio de continuidad indica que el caudal es igual para dos puntos que pasan por un mismo tubo con diferente área de sección. En esta fórmula se trabajó el tiempo como delta de t, ya que, como se mencionó con anterioridad, se trabajarán porciones muy pequeñas del fluido para el estudio del efecto Venturi. Se sigue con la ecuación de Bernoulli, la cual se asocia con el principio de conservación de la energía. Sin embargo, esta tiene una modificación y es que no está la energía asociada con las alturas, ya que ambas secciones del tubo se encuentran a la misma altura. Finalmente, como se trabajará bajo el principio de la diferencia de alturas para hallar la diferencia de presiones en ambos puntos y, por ende, la velocidad, expresando la ecuación de continuidad en términos de la velocidad 1, reemplazando y reordenando en la de Bernoulli, se llega a la siguiente ecuación. B1 es igual a la raíz de 2 por g por h sobre área 1 sobre área 2 al cuadrado menos 1. De igual forma, si lo que se requiere hallar es la velocidad 2, teniendo como constante la velocidad 1, se usa la ecuación P1 menos P2 igual a ρ por g por h y, reemplazando y reordenando en la ecuación de Bernoulli, se llega a la expresión raíz de 2 por g por h más B1 cuadrado igual a la velocidad 2. Metodología. ¿Cómo se realizó el montaje? Para la elaboración del montaje se utilizaron dos botellas de 1.5 litros cada una, un tubo flexible, dos trozos de tubo PVC y cuatro jeringas de 10 mililitros. Lo primero que se realizó fue el unir las dos botellas plásticas por medio del tubo flexible. Para asegurar la unión, darle firmeza y eliminar las aberturas, se utilizó silicona PVC para rellenar, ya que el tubo flexible utilizado no presentaba una superficie lisa. Además, se utilizó silicona caliente para reafirmar el borde del tubo al pico de ambas botellas, creando así el estrechamiento del canal por donde pasaría el agua. Luego de que la silicona haya secado correctamente, se realizaron 4 perforaciones sobre el eje transversal del montaje, sobre los cuales se ubicó una jeringa respectivamente. Los dos trozos de PVC se utilizaron para marcar el espacio por donde entraría el agua y la salida del mismo, cada uno ubicado a un extremo del montaje. ¿Qué se tuvo en cuenta para la elaboración del montaje? En primer medida fue el evitar que se generaran los escapes de agua, ya que esto interferiría con la toma de datos y el correcto desarrollo del laboratorio. ¿Cómo se realizó la toma de datos? Para la toma de datos experimentales se realizó una programación en Arduino que nos permitió trabajar con un sensor de presión comercial, el cual en uno de sus extremos se encontraba conectado a una pequeña manguera transparente flexible y al otro directamente al Arduino. A su vez, el Arduino se conectaba al computador para, por medio de la comunicación serial, utilizar el monitor que éste ofrece para poder visualizar los datos obtenidos por el sensor.
El otro extremo de la manguera transparente que no se conectaba al sensor se introducía sobre la parte superior de la jeringa hasta cierto punto en específico, sin llegar a tocar la botella, tal y como se muestra en la imagen, lo cual nos permitió asegurar que la toma de presiones se hacía realmente sobre el mismo punto y a la misma altura. Las mediciones realizadas por el sensor eran mostradas como números enteros en el monitor serial, ya que así fue como se estableció en la programación. Cálculos. Para poder realizar el cálculo de las presiones teóricas, era necesario en primer medida tener el valor del caudal con el cual se estaba trabajando. En un origen, se buscaba realizar una gráfica de posición del agua en función del tiempo para poder determinar el valor de la velocidad del flujo del agua y con eso poder obtener el valor del caudal. Mas sin embargo se utilizó un método alternativo, en el cual se tomó el tiempo en el que se llenaba un recipiente de 1 litro y se realizaron las respectivas conversiones para poder tener sus unidades en metro cúbico sobre segundo. La ecuación que se utilizó fue la misma, donde el caudal es igual al área por la velocidad. Una vez ya haber calculado el valor del caudal y conociendo las dimensiones de nuestra botella para obtener el área, se realizó el cálculo de la primera velocidad. Ya teniendo el valor de la primera velocidad, se procede a calcular el valor de la velocidad 2, para lo cual se utiliza la ecuación de Bernoulli, y tal y como lo mencionó mi compañero anteriormente, se tiene en cuenta la relación donde se establece que la presión 1 menos la presión 2 es equivalente a la densidad del fluido por la gravedad por la altura, teniendo así que la velocidad 2 es igual a la raíz de 2 veces la gravedad por la altura más la velocidad 1 al cuadrado. Para esta ecuación, la h hace referencia a la diferencia de altura entre las columnas de agua, es decir, entre los niveles de agua que se mostraban en las jeringas. Luego de haber calculado la velocidad 2, se procede a calcular la velocidad 3. La ecuación a implementar es exactamente la misma. Lo único que cambia es que la relación que se da ya no es entre la velocidad 1 y la velocidad 2, sino entre la velocidad 2 y la velocidad 3. De igual forma sucede para la velocidad 4. Se establece la relación entre la velocidad 3 calculada anteriormente. Ya teniendo las velocidades, se procede a calcular los valores de las presiones. En la ecuación se establece relación entre la presión 1 y la presión 2. Para el cálculo de la presión 1, en la guía de laboratorio se estableció que ésta debe ser calculada mediante la expresión presión 1 es igual a la densidad del fluido por la gravedad por la altura. Ya con esta presión se procede a utilizar de nuevo la ecuación de Bernoulli y a despejar la presión 2, la cual es igual a la presión 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad 2 al cuadrado. Y al igual que para el cálculo de las velocidades, el cálculo de las presiones se realiza en secuencia, ya que para el cálculo de la presión 3 es necesario la presión 2 y para la presión 4 la presión 3. En esta diapositiva se puede evidenciar la tabla de resultados con los datos obtenidos durante la práctica. Se realizaron 3 medidas diferentes para cada una de estas. Se registraron 4 valores correspondientes a la altura de la columna de agua, el valor de la presión en cada una de estas alturas, el valor de la velocidad para cada uno de los 4 valores de presión y el promedio de las 3 medidas para cada una de las presiones. Porcentajes de error. Al comparar el valor promedio de presión arrojado por el sensor en cada una de las muestras mediante la práctica con el valor de presión obtenido de manera teórica, se obtuvo: para la presión a la primera altura, el porcentaje de error es de 1,23%.
En la segunda altura se obtuvo un porcentaje de 2,4%. Para la presión en la tercera altura, un porcentaje de error del 3,3% y finalmente para la presión a la cuarta altura, un porcentaje de error del 5,36%. Para el análisis de resultados se obtuvo que el caudal se halló realizando el registro del tiempo que tomaba en llenarse un recipiente con capacidad volumétrica de 1 litro. Con los datos registrados se procede a efectuar la ecuación que asocia altura con diferencia de presión, obteniendo de esta forma el valor de las distintas velocidades V2, V3 y V4. Al analizar el comportamiento del fluido, se observa que a mayor velocidad de este en la sección anterior a la región de estudio, menor será la velocidad en esta región. De este proceso se puede evidenciar la relación entre la velocidad del fluido y la presión, estableciendo que a menor velocidad del fluido, mayor será la presión. Al comparar los valores obtenidos con el valor de referencia generado por el sensor, se obtuvieron porcentajes de error relativamente bajos, mediante los cuales se pudo comprobar la funcionalidad tanto de las ecuaciones de continuidad como las ecuaciones de Bernoulli. Conclusiones. Primero, se determinó la relación entre el área y la velocidad del fluido, concluyendo que, a mayor velocidad del fluido en la sección anterior a la región de estudio, menor es la velocidad de dicha región. Segundo, como los valores hallados experimentalmente tienen bajo porcentaje de error con respecto a los del sensor, el montaje de TUVE Venturi funcionó correctamente. Tercero, se pudo hallar el valor del caudal del agua de manera alternativa, lo que nos permitió comprobar experimentalmente la ecuación de Bernoulli.